Bueno, si ya están todos, les doy la bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este segundo encuentro del curso Políticas Públicas con Perspectiva de Género, marcado en lo que es la Ley Micaela, para jefas, jefes, coordinadoras y coordinadoras del municipio de General Alvarado. Hoy también contamos con la participación adicional de otros oyentes y no sé si oyentes, televidentes, no sé cómo llamarlo en este medio virtual en el que estamos, del Instituto de Formación Profesional de Miramar, y también miembros y miembros del Instituto de CONICET Mar del Plata, y seguramente hay muchos compañeros y compañeras que se están sumando. Bueno, te doy la palabra a Ludmila, porque hoy la secretaria de Extensión Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social será nuestra moderadora. Agradezco muchísimo el trabajo que están haciendo desde la universidad y desde el CEU, Leandro Vigiani, Micaela Ruiz, Janina y Ludmila, porque la verdad que es un acompañamiento muy importante para nuestro municipio. Bueno, gracias Constanza, y felicitarles a ustedes por la decisión de continuar, ¿no? este proceso de formación, saludarles a todos y darles la bienvenida a este segundo encuentro para continuar formándonos juntos en el marco de la Ley Micaela, ¿no? Este proceso que empezamos a emprender el año pasado de manera articulada. Por mi parte, pedirles que se vayan presentando a través de la plataforma del chat que tiene, ¿no? Que ven abajo que tiene el chat. Pueden ir dejándonos su nombre completo, si quieren el área donde trabajan, mail también. Así a quienes corresponda extenderle la certificación también podemos hacérselo. Y luego de la presentación de la docente invitada que nos va a estar acompañando hoy, vamos a abrir una instancia de diálogo por si queremos hacer algún aporte, alguna sugerencia, alguna consulta. En el transcurso de la actividad lo pueden ir haciendo también, pueden ir escribiendo por el chat, y luego también recuperamos esas intervenciones sobre el final del encuentro. La docente invitada en el día de hoy, con ella vamos a abordar femicidios, violencias de género y políticas para su prevención. Es Ileana Arduino. Ileana es abogada por la UBA con orientación en Derecho Penal, directora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Fue secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, donde tuvo a cargo la coordinación de la Mesa Interinstitucional para el desarrollo del primer protocolo de investigación de femicidios, entre otras funciones asociadas al trabajo en materia de violencia de género. Ileana Arduino también fue asesora de la presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres, donde desarrolló y coordinó el programa de escuelas populares de formación en género. Entre 2006 y 2010 se desempeñó como directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, donde tuvo a cargo el desarrollo e implementación de la política sectorial de género para las Fuerzas Armadas. Fue subdirectora del ya mencionado INESIP, desde donde participó como investigadora principal de la Organización Internacional para las Migraciones para el primer diagnóstico nacional sobre rutas de la trata en Argentina, entre otras actividades en esa función. Fue abogada de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y miembro fundadora de COPADI, Colectivo para la Diversidad. Fue docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús, del módulo Políticas de Seguridad y Prevención de la Violencia, en el Diplomado de Género, Derechos Humanos y Seguridad de la Escuela de Abogados del Estado, entre otras actividades vinculadas a la docencia. Fue consultora para el desarrollo de legislación penal con perspectiva de género en la República Dominicana y Guatemala. Es autora de investigaciones sobre reformas procesales y género. Y siempre es un placer escucharte. Ileana, agradecerte. Ay, tengo algunas personas pendientes por aceptar, en la medida que me vaya fijando, las voy a ir aceptando. Agradecerte por acompañarnos en el día de hoy, y bueno, toda tuya entonces la palabra. Sí. Si querés esperamos que les aceptes, o arranco. Ahí les acepté, se van a seguir sumando, y lo que sí yo voy a dejar el mensajito para que se sigan presentando por el chat.
Gracias. Ok. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación y también agradecerles a todas las personas que se suman a la actividad. Bueno, ahí hizo algunas referencias curriculares que un poco dan cuenta de los privilegios que significa poder acceder a posiciones y a discusiones a través del trabajo, así que un poco esos antecedentes, el único sentido que tienen es el de contar desde dónde yo voy a hablar, digamos, cuál es el recorrido o alguna de las reflexiones en relación con el tema que hoy nos convoca, asumiendo la dimensión local, digamos, que es particularmente relevante, tan relevante como desatendida en el diseño de políticas públicas para la prevención de violencias de género. Yo pensaba compartir con ustedes una presentación que nos permitiera situarnos para saber de dónde vienen todas estas discusiones, es decir, no vienen ni del último ni un proceso ni una menos, ni de los últimos 10 o 15 años, sino que hay un acumulado histórico en relación con la interpelación desde la sociedad hacia el Estado, muy concentrada en los feminismos, por supuesto, pero que ha conducido a la adopción de un conjunto de obligaciones, de instrumentos normativos, que plantean muchas expectativas, muchas obligaciones a los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado. Muchas veces estas obligaciones son percibidas centralmente como obligaciones de los sistemas de justicia, pero ciertamente no se agotan en ese ámbito, para poder inscribir también la reflexión sobre las cuestiones vinculadas al femicidio y las prácticas de prevención en relación con el femicidio, en ese proceso histórico. Si nosotros pensamos, si yo llegara a repetirme con alguna de las cosas que vieron en su encuentro anterior, no tengan ningún problema en decirme, esto ya lo vimos y saltamos, pero sí me gustaría señalar que esto es, en términos históricos, relativamente novedoso. La primera convención internacional, que es la CEDAW, la Comisión para la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, es del año 1979, es decir, en 1948, cuando fue la Declaración de Derechos Humanos, no era un tema relevante, visible, visibilizado, sí planteado, pero no consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cuestión de la discriminación contra las mujeres. Hay todo un proceso de trabajo que lleva más o menos esa cantidad de años hasta que se cristaliza en esta convención, que para nuestros países, porque podríamos contar esto desde la perspectiva europea, pero siempre me parece importante señalar que nuestros países estaban particularmente hackeados por regímenes dictatoriales en esos años. Sin embargo, en 1980 se produce el primer encuentro regional latinoamericano de mujeres, LEFLAC, porque luego va a ser el LEFLAC y todas estas tradiciones de encuentros, con un grado de permisividad sorprendente, considerando los contextos políticos autoritarios respecto de la posibilidad de movilizarse, de armar actividades y demás. Hay un artículo muy reciente de Catalina Trevisache muy interesante que reconstruye esta genealogía del movimiento de mujeres y la lucha por la violencia de género, y un poco inscribe esta situación prematura, en algún sentido, o de vanguardia para la época, porque en términos generales la agenda de derechos humanos, como es obvio, era una agenda bastante imposible de plantear en esos términos, como una forma, si se quiere, de presentación de los estados latinoamericanos en la escena internacional como unos estados respetuosos de derechos. Es decir, en aquellos momentos ya empezaban a plantearse cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos, y en esto se genera una escena de cierta corrección política que permite el movimiento social y la organización ya a escala regional. El primer encuentro es en Bogotá en el año, si mal no recuerdo, en 1981. Y en aquellos momentos esta cuestión aparece muy planteada como una cuestión centrada en la violencia doméstica y en la necesidad todavía de recuperar para la arena pública todo aquello que bajo la dicotomía público-privado había quedado en el ámbito de las cuestiones de la privacidad o la intimidad. Entonces, 1979 es la primera herramienta. Recién en el año 92, para que veamos los saltos que hay,
En el ámbito de CEDAW se va a dictar una primera recomendación, que es la recomendación número 19, que va a decir que la violencia es una forma de discriminación, porque la convención de CEDAW era una convención que tenía un foco muy fuerte en la desigualdad, pero no dice ni una vez la palabra violencia. Eso no era un problema que hubiera tenido recepción normativa. Recién en el año 92, con la recomendación 19, CEDAW va a decir que debe entenderse dentro del concepto de discriminación de la convención, que están incluidas las prácticas violentas, y desarrolla una serie de consideraciones. Ya había hecho en alguna recomendación anterior referencia a la importancia de producir información estadística, pero esta, si se quiere, conceptualmente la herramienta más fuerte. En el año 94, nos volvemos para América Latina, se aprueba la Convención de Belén do Pará, que va a ser el primer instrumento internacional, el primer instrumento de derechos humanos específicamente dedicado a cuestiones de violencia de género. Es interesante porque la Comisión Interamericana de Mujeres en realidad existe desde el año 1928, es quizás muy de vanguardia en relación con el proceso y la cantidad de años que duró que el sistema de derechos humanos atendiera las cuestiones vinculadas a las mujeres. Esa creación de la CIM en el año 1928 está ligada a los primeros movimientos sufragistas de América Latina, pero que desde entonces venían planteando cuestiones vinculadas a la desigualdad, y es el primer organismo que advierte los límites y las deficiencias que la CEDAW tenía en materia de violencia de género. Por lo cual hay un compás entre este movimiento en el sistema de Naciones Unidas, con la recomendación 19, que va a decir por primera vez la violencia es una forma de discriminación y va a avanzar por ahí, y el proceso de discusión en América Latina, que en 1994 va a tener la convención con más ratificaciones de todas. Argentina rápidamente la va a jerarquizar y le va a dar rango constitucional. Toda esta vuelta para plantear que recién hacia el año 94 nosotros vamos a empezar a discutir regionalmente sobre la categoría de femicidio. Procesos sociales que van a plantear esta discusión, cuando estábamos apenas en un punto de llegada de reconocimiento normativo de la violencia, no entendida necesariamente como violencia femicida, a partir sobre todo de las prácticas femicidas en lo que va a ser la franja maquiladora, Ciudad Juárez, pero luego otras zonas de Centroamérica, y empieza, digamos, hay como una especie de circunstancia así concurrente de estas discusiones en los ámbitos normativos en todos nuestros países. Y otra vez va a llevar casi 10 años el reconocimiento, la jerarquización de la visibilización del femicidio en esta escena normativa. Por supuesto va a haber sido de mucha ayuda la aprobación de la Convención de Belén do Pará, porque además del primer pronunciamiento en el caso María da Pena, que es del año 2001, es un caso de violencia doméstica sobre Brasil, rápidamente casi toda la actividad de litigio y de interpretación y de investigación en el ámbito del sistema interamericano va a quedar eclipsada por dos grandes universos de casos en materia de violencia de género. Por un lado, las violencias sexuales en el ámbito de conflictos internos, sobre todo en Perú, en Guatemala, y luego la investigación de femicidios en Ciudad Juárez, ¿no? En 2007 aparece el caso pionero, que es el caso Campo Algodonero, donde van a establecerse un conjunto de precisiones ya relacionando todo este marco normativo anterior con las discusiones sobre la importancia del reconocimiento del femicidio, la eficacia en la investigación, y apenas algunos primeros pronunciamientos sobre cuestiones de prevención, que es en lo que yo me quisiera enfocar un poco más adelante en esta presentación. Quería hacer toda esta referencia un poco para plantear que en algún sentido estamos asistiendo a discusiones que tienen mucho tiempo, pero que por el otro lado son muy novedosas, depende del contexto en el que las planteemos, y que muchas veces las asumimos, ¿cómo decirlo?, ya totalmente masticadas, sin mucha información sobre el fondo y sobre el nivel de discusión que hay, y sobre los procesos que han demandado. No es por una cuestión de un optimismo liviano, pero a mí siempre me gusta recuperar esta dimensión, porque si no, todo lo que hacemos parece muy poco siempre, respecto del tamaño del problema enorme. Y sin embargo, si uno mira
en términos históricos el acumulado, la verdad es que son avances sumamente notables en tiempos históricos relativamente muy, muy cortos. Decía, a partir de la década del 90 va a haber una reinstalación de la discusión sobre los femicidios, que no habían sido nombrados así en ninguno de todos estos debates anteriores, aunque sí existía la categoría, un poquito como nota de color, si quieren. La primera mención de la palabra femicidio en la historia registrada es de mediados del siglo XIX, en una historieta en Inglaterra, con un uso que no tiene nada que ver con el uso que nosotros damos ahora, más bien era una expresión en algún sentido machista, digamos, como más bien colocando la relevancia del término en las mujeres como sujetos activos, ¿no? Femicidio como una cosa en primera persona, pero es un uso totalmente marginal que queda ahí registrado, pero sí ya hacia mediados de la década del 70, más puntualmente en el año 76, aparece la categoría en un trabajo que se llama Las políticas del femicidio de Shafford y Diana Russell, que es un trabajo que además va a estar muy ligado a las militancias sociales, porque hacia el año 78-79 hay un primer tribunal internacional, por supuesto de carácter como una acción simbólica de movimientos de mujeres a nivel mundial, que va a ser una especie de juicio masivo a las violencias contra las mujeres. Y ahí va a entrar, entre otras, la violencia femicida u homicida, pero todavía muy definida como bajo los cánones de la figura del homicidio, no había un concepto tan normativizado de femicidio. Esa discusión reaparece en América Latina, porque de hecho también tenemos que saber que la mayor cantidad de países que han legislado sobre el femicidio son los países de América Latina. No hay una discusión igual en Europa o mismo en Estados Unidos, donde todavía se trabaja con otras categorías en relación con la investigación de esta figura. Pero es hacia los 90, mediados de los 90, con los trabajos sobre todo de Marcela Lagarde, Montserrat Zagot y Carcedo en Costa Rica, Marcela Lagarde en México, que empieza a discutirse el uso de esta categoría para visibilizar estas formas de homicidio que no se explicaban sin la concurrencia de razones de género en su comisión. Y aparece ahí todo un proceso de debate que va a transferir la discusión más política o más social hasta la recepción normativa. Como recién hacia 2007 Costa Rica va a ser el primer país en legislar sobre femicidio, y en 2017 Uruguay ha sido el último. Nosotros en 2012 o 2013, ahora me hice un lapso, yo me vanaglorio de no acordarme, 2012. El primer uso de la categoría de femicidio en Argentina en unas sentencias en el año 2009, no estaba legislado como delito, pero un tribunal oral de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso Weber, menciona la discusión sobre el femicidio. El caso Weber fue un caso, conocido en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no soy porteña, pero a veces ya hace mucho que vivo en Buenos Aires, tengo vicios centralistas. Es un caso de una señora que había denunciado en primer lugar un episodio en el que estuvo encerrada 23 horas con su agresor, tenía 114 puñaladas, eso fue calificado como lesiones leves porque no la mató. Eran lesiones en sí mismas que curaban rápido, que es un modo bastante sexista de valorar la entidad de la lesión, es un modo histórico en el que se valora. Luego había causas por amenazas, a esta persona le ponen una restricción, y en una de esas restricciones se disfraza de abuelito y va a la puerta de la escuela, donde iban las hijas de la señora, y le dispara en la puerta de la escuela y no la mata. Eso fue investigado como tentativa de homicidio, pero en esa sentencia, sobre todo en el voto del juez Ramírez, aparece toda esta reflexión que se venía dando en el campo más de las militancias y de los desarrollos teóricos, y ahí sí ya en el derecho internacional, porque en 2007 había sido campo algodonero, como les mencioné, que desemboca luego en la tipificación del femicidio en nuestro Código Penal, que, para tratar de decirlo de una manera sencilla, a diferencia de otros sistemas donde el femicidio es legislado como una figura aparte del homicidio, se incluyó un inciso dentro del artículo 80 que establece la agravante cuando mediare violencia de género como el modo de receptar esta tipificación.
Ustedes van a encontrar un montón de textos o discusiones que utilizan la categoría femicidio, feminicidio. Esas discusiones son, o muchas clasificaciones de femicidio, femicidio íntimo, el femicidio en el marco del crimen organizado, el femicidio vinculado, que tiene que ver con esta práctica dirigida a dañar a otros, vinculados a la persona, a la mujer a la que se quiere dañar. Como una particularidad del tipo de femicidio entre nosotros, solo es posible que sea cometido por varones, porque la ley está así escrita y las víctimas sean mujeres, salvo en el caso del femicidio vinculado. Por ejemplo, cuando fuera asesinada un hijo varón, o los casos que se denominan por interposición en la línea de fuego, ¿no? Digamos, por ejemplo, la muerte de otro varón adulto que se interpone en el marco de la maniobra agresiva o letal, que en realidad está dirigida a las mujeres. Con independencia de todas estas clasificaciones, no están receptadas en la ley. Esta idea de, por ejemplo, el femicidio ocurrido en el marco de actividades de trabajo sexual o de situaciones de prostitución, según como uno quiera caracterizar la escena, no nos vamos a meter en ese debate. La idea, de nuevo, del femicidio íntimo o doméstico, no están receptadas en la ley, pero sí hay unas ciertas caracterizaciones que se van estableciendo de acuerdo a lo que vamos conociendo de cómo se producen estos hechos. Antes de referirme centralmente a la dinámica o a la centralidad del femicidio doméstico e íntimo, que es el que reclama con cierta urgencia, y además, digamos, cuando uno ve la casuística ve que hay muchos niveles de intervención que desde el punto de vista preventivo no solo son urgentes, sino que están siendo desaprovechados, de acuerdo a investigaciones comparadas. Ustedes van a escuchar muchas veces bueno, por supuesto ya deben haber trabajado esta cosa de por qué hablamos de violencia de género en un sentido y es incorrecto señalar que la violencia es de ida y vuelta, o porque esta necesidad, alguna vez hemos visto, bueno, ha habido titulares de diarios hablando de masculinicidio, digamos, como si hubiera una figura equivalente. No hay tal equivalencia. Primero porque desde 1979, para eso vale la recuperación histórica, que se reconoce la existencia de una asimetría estructural en razón de género. Entonces, independientemente de que querramos discutir sobre la base del microcaso, lo cierto es que el sistema jurídico asume la preexistencia de esa asimetría, que luego se puede acreditar en un montón de circunstancias, que por supuesto, como cualquier regularidad, ofrece situaciones excepcionales, que en todo caso confirman la regularidad. Esta idea de la equivalencia de condiciones es totalmente falaz, pero además es estadísticamente desacreditable. En 2019, Naciones Unidas, a través de uno de sus organismos especializados, cada tanto publica reportes globales sobre homicidios en el mundo. Muchas veces se intenta desacreditar esa cifra porque, ¿qué se dice? Bueno, la cifra de base es una cifra que hay que ver cómo está construida. Bueno, ya está, digamos, se supone que es el organismo que estandariza las producciones estadísticas, que los países reportan la información y que ese es el mínimo común de entendimiento que tenemos sobre cifras. En su reporte 2019 es uno de los reportes más completos porque no siempre reportó cifras distinguidas con variables de género y demás, pero en su reporte del año 2019 hay un capítulo específico, se llaman booklets, una de las ediciones, uno de los documentos que publica es específicamente sobre femicidios u homicidios en razón de género. Es el número 5. Lamentablemente, todos esos documentos están en inglés nada más. Pero bueno, voy a compartirles algunos datos de ahí para, digamos, subrayar la centralidad de este tipo de violencia como un tipo de violencia que debe ser visibilizado, porque la dimensión de género talla muy específicamente. ¿Qué muestra el informe? Que por supuesto, en el mundo entero, la estadística global indica que son asesinados muchos más varones que mujeres. Esas relaciones de 81% víctimas varones, 19% víctimas mujeres. También muestra que la inmensa mayoría de los perpetradores, los homicidas, son varones. Pero uno podría decir, mueren más varones, mayoritariamente los
los sujetos activos, los homicidas, son varones, pero cuando hacemos foco, un poco de zoom sobre estas informaciones, y vemos qué pasa con ese 19% de mujeres que mueren, cuando nos acercamos, ¿qué encontramos? Que cuando hablamos de violencia en el ámbito familiar, el 64% de los casos son de mujeres, frente a un 26% de varones. Y cuando hablamos de personas que mueren a manos de sus parejas, en el 82% de los casos las víctimas son mujeres y en el 18% de los casos son varones. Yo les decía que en la estadística global el 81% eran varones y el 19% eran mujeres. Pero cuando miramos el universo de personas que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, esa relación se invierte completamente. Pasa a ser 82 las mujeres, 18% los varones. Entonces no es que no hay casos en los que las mujeres, en el marco de sus relaciones de pareja o expareja, maten varones. Pero la regularidad es exactamente al revés. En principio, las estadísticas corroboran que la mediación de la violencia de género se cobra principalmente vidas de las mujeres, y eso se inscribe en este contexto de asimetrías en razón de género. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Yo quisiera ahora, un poquito, mi idea de utilizar esta caracterización es pensar en esta prevalencia del femicidio íntimo, que no es la única forma. También tenemos que saber, siempre que vemos estadísticas de denuncias, que estamos viendo todo lo que el sistema conoce, pero todo lo que no es denunciado o no se conoce no puede ser percibido como un dato de la realidad. Sin embargo, cuando se habla de delitos de homicidio, lo que se considera cifra opaca, es decir, lo que no se puede conocer, es bastante bajo, porque en principio no es tan fácil desistir de la denuncia, o no es tan difícil poner en conocimiento del sistema que una persona ha muerto, ya fuera por una denuncia, por una intervención del sistema de salud. Por supuesto que hay casos particulares en los que esto puede ocurrir, pero en principio hay una cierta correspondencia entre todo lo que se supone que sucede y lo que se conoce que sucede. Esta prevalencia del femicidio íntimo también aparece en las cifras y en los reportes de la Corte Suprema. Ustedes saben, desde el año 2015 lleva adelante un registro de femicidios con datos de todo el país. Aparece recurrentemente como el grupo más grande de femicidios, los femicidios cometidos en ámbitos domésticos, y más precisamente en el marco de relaciones de pareja o expareja. Entonces, todas las luces, uno podría pensar que hay una especie de guiño, 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 de hay una cierta premura por ver qué pasa en el marco de las relaciones violentas que preceden a estos femicidios. Porque, en general, cuando se analizan los casos, no hay mucha investigación cualitativa en Argentina, más bien hay investigación comparada, pero ciertamente ninguno de esos femicidios carece de un historial de violencia detrás, no es que de repente la mató. Lo que sí sucede es que no es tan alta la cantidad de casos judicialmente denunciados. Es decir, el registro dice, la mayoría de los femicidios son entre parejas o exparejas, pero apenas en un tercio de esos casos había denuncia previa, denuncia judicial previa. Entonces acá tenemos un primer alerta, que es, nuestros sistemas de información no deberían trabajar solo con la denuncia judicial, porque solo algunos casos de violencia llegan al sistema de justicia. Algunas investigaciones comparadas muestran, por ejemplo, que los casos que llegan son casos en los que hay heridas, hay marcas visibles, es decir, la violencia transitó un cierto umbral, y en general hay una prevalencia muy alta de personas denunciantes con hijos en común o a cargo, digamos, y los hechos de violencia han tenido que ver con, por ejemplo, que sean presenciados por niños, por hijos. Entonces eso aparecen, según investigaciones comparadas, como datos que en algún sentido disparan la decisión de denunciar. Entonces, uno puede saber que si vuelve sobre sus registros de información en materia de judicialización, podría intentar corroborar estas informaciones para tratar de ver todo lo que no está llegando. Ahora, hay muchos otros sistemas de información, básicamente los sistemas de salud, ante todo,
que han sido, en los países donde esto ha sido identificado, han sido puestos, digamos, en línea de prioridad para producir sistemas de información, es decir, son sistemas que no denuncian, que no tendrían necesariamente que denunciar, pero que sí en sus intervenciones podría pensarse estrategias para la recolección de información útil que advierta riesgos o contextos de violencia que no necesariamente van a ser denunciados judicialmente. Por ejemplo, si nosotros miramos los datos, voy a insistir sobre esta afirmación, pero los datos que tenemos en general son malísimos. O sea que voy a trabajar con los que tenemos, que son los que malos, pero bueno, malos conocidos, mejor conocerlos, aunque sean malos. El Registro Único de Violencia contra las Mujeres, que en realidad se ha formado hace muchos años y tiene la pretensión de reunir la información de todo el país, funcionaba en el INDEC, ahora pasó al flamante Ministerio de las Mujeres. Su último informe, publicado en 2019, reúne casos de 2013 a 2018. Reúne casos que distintas organizaciones del sistema público de salud, judiciales, municipales, provinciales, de distintos niveles de gobierno, informaron a este sistema a través de convenios con el INDEC. Consolidó casi 560.000 casos reportados en todo ese tiempo. Hay todo un trabajo de homogeneización de la información, de estandarización, porque había muchas objeciones a ese registro estadístico. ¿Y qué datos ofrece el RUCUM para todo el país? Bueno, el primero es que el 97% de lo que se registra es específicamente violencia doméstica. Así que ese sigue siendo el tipo prevalente de violencia, y que las franjas etarias más comprometidas son entre los 20 y los 45 años. Hay un pequeño problema ahí, que uno podría pensar que hay un subregistro de casos de adolescentes, porque muchas veces los sistemas de atención no permiten denuncias de personas menores de 18 años de edad. Pero en principio, si uno mira los registros, por ejemplo, de la OBD, de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, también coincide ese marco etario como el marco más problemático en términos de victimización. Y si mira los informes de femicidio de la Corte, también va a encontrar que hay una equivalencia entre la edad de las víctimas y la edad de los victimarios. Pongo esto y dejo una notita al pie, porque hay muchos estudios, no acá, pero que están empezando a plantear cierta incidencia en el recurso a la violencia en contextos de, bueno, de falta de acceso al empleo, básicamente, de desocupación estructural, de sobreexplotación laboral, como contextos sociales en los que, ¿cómo decirlo?, cierta depreciación del rol masculino que se define por la capacidad de proveer, de ser el sujeto proveedor, que en términos simbólicos y materiales sobre el resto del grupo familiar, hay prácticas de reapropiación de la masculinidad a través de la violencia. Como decía, bueno, no puedo cumplir con estos aspectos del estereotipo, se legitiman otras formas ligadas a la violencia, sobre todo trabajos en México, o algunos trabajos de estas características que asocian el aumento de femicidios a los procesos de regulación de los mercados. Por eso esta incidencia muy alta que se ve en algunos mapas, en zonas donde hay maquilas, o donde se han establecido sistemas de producción con alta volatilidad y bajísimo nivel de protección de derechos laborales, con altísimo empleo de mano de obra feminizada, que en general está menos sindicalizada, y que es leída por las culturas patriarcales de los lugares como un movimiento de desplazamiento de trabajos que antes eran para los varones. En esos contextos, dicen estas investigaciones, algunas cifras indican que hay una correlación entre todos estos cambios en el contexto y el aumento o la disparada en las cifras de femicidios. De hecho, Ciudad Juárez, hasta el año 2000 o 2001, era uno de los lugares con menor cantidad de homicidios, ya no solo de femicidios, sino de homicidios de todo México. Y hay un montón de investigaciones que correlacionan el NAFTA, el plan del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la desregulación de derechos con la emergencia de situaciones donde la violencia pasa a ser un recurso mucho más tolerado, en línea con, si no se protegen ningunos derechos que antes eran protegidos, básicos, vinculados a la condición de trabajo, un poco esa situación se correlaciona con la impunidad y con la posibilidad de disposición en términos de culturas muy patriarcales, donde
operaría una suerte de compensación, ¿no? Dice, bueno, no hay trabajo, no hay acceso a bienes materiales, a bienes de capital, los vehículos, digamos, de reapropiación y de identificación pasan a ser, por un lado, el crimen organizado, pero también una cierta disponibilidad extra de violencias marcadas en razón de género. No tiene que ver con las circunstancias que nosotros tenemos acá. Muchas veces los problemas que hay cuando se analizan prácticas de este tipo es la importación de análisis teóricos o de categorías que han sido pensados en lugares donde la fenomenología del femicidio es muy distinta a lo que nosotros conocemos del femicidio acá. Sin embargo, también carecemos estructuralmente de estudios ecológicos que no piensen solo en por qué ocurre el femicidio mirando la relación víctima-victimario, sino que piensen en qué contextos socioeconómicos se están produciendo estos hechos, en qué circunstancias, no para eliminar las responsabilidades individuales que haya en relación de estos hechos, sino para entender sobre qué aspectos de la realidad uno debiera intervenir para modificar estas culturas de mínimo tolerantes con estas prácticas de violencia. Entonces, poder aproximarse a estas informaciones que en principio parecen muy laterales, son pasos en los que nosotros tenemos que empezar a transitar, sobre todo para quienes no trabajan desde el punto de vista de la administración judicial, porque ahí sí el recorte judicial es cómodo y uno queda ligado a, tengo que probar que A mató a B, digamos, y uno queda atrapado ahí. Pero para pensar políticas públicas y sobre todo políticas de prevención, hay que correrse unos pasitos para atrás y empezar a mirar todas estas informaciones que son relevantes y que permiten pensar en indicadores, sobre todo en la construcción de indicadores de riesgo. No sé cómo voy con el tiempo, pero bien. Ponía estos ejemplos, perdón por esta digresión, pero un poquito lo hice a propósito para ver cómo si uno empieza a mirar distinto se abren universos de, por lo menos de reflexión completamente diferentes para pensar estos temas, digamos, donde no todo se explica con los relatos tradicionales del celo y el control, o con las primeras doctrinas de la violencia doméstica muy viejas, pero así como los estados tienen y habitualmente hablamos de obligación de investigar, de sancionar, de juzgar sin estereotipos y todas estas cuestiones que están muy debatidas en relación con esto, hablamos muy poco del deber de prevención y de en qué consiste, y de cómo uno materializaría prevención en estas prácticas. En principio, quisiera compartirles muy cortito, hay muchos más pronunciamientos, pero quiero traer porque lo mencioné hace un rato, les decía que la Convención CEDAW era del año 79, que recién en el año 92 se hace la primera recomendación de violencia, y recién en 2017 esa recomendación del año 92 es revisada y ampliada. O sea, pasaron un montón de años, no puedo hacer la cuenta ahora rápido, pero como 15 años, hasta que más, como 25 años, ¿no? Sí. 1992, 2015 son como, es un montón. Estudié Derecho porque no hay matemáticas. Pero un montón de años, décadas, vamos a decir, para decir prolijo, para que el propio CEDAW revisara. Y es muy interesante, yo les recomiendo, vean la recomendación número 35 de CEDAW, por varias razones. Una, porque aparece esta relación entre desregulación de los mercados, endeudamiento y avance de regímenes neoliberales y disparada de la violencia de género. Hay una cierta receptividad de ese estado de la discusión en otros lugares, captada por el sistema normativo en algún sentido, y me parece que es una cosa particularmente importante. Y por otro lado, porque en materia de prevención, la recomendación número 35 dice que hay un deber del Estado de conocer los riesgos. Que no se trata solo de actuar cuando algo le es puesto en conocimiento, sino que tiene deber de conocer las situaciones riesgosas y de generar políticas en ese sentido, ¿no? Y plantea que hay obligaciones de protección sin exigencia de inicio de acciones legales previas. Esto es, no puede limitar el Estado la actividad de protección a la existencia de una denuncia previa. Esto es muy importante. Nosotros estamos trabajando ahora en INESIF con una investigación que estamos tratando de desarrollar su marco para empezar a hacerla.
Pero una cosa que advertimos como un problema es que muchas veces el acceso a derechos o a protecciones que no tienen que ver con la judicialización, como por ejemplo atención psicológica, acceso a ciertas prestaciones materiales, está mediado de la judicialización del caso. Por ejemplo, en el Servicio Zonal de Salud Mental, si me conseguís un oficio de la Fiscalía, me es más fácil darte un turno. Entonces, una especie, no con mala voluntad, ¿no? Digamos, sino como en un contexto de carencia de recursos, un cierto privilegio en la atención del caso judicializado. Digamos, porque hay la capacidad de presión de un organismo extra, o porque la persona que opera el sistema de salud se siente particularmente interpelada por un caso que llega denunciado respecto de uno en el que no hay tal denuncia, en el que solo hay iniciativa de la víctima. Ahora vean que esto es interesante porque en principio ya hay una recomendación de no ligar el acceso a protecciones o a garantización de derechos vinculados a episodios de violencia a la exigencia de denuncia propia, y que las necesidades de protección entonces, o de intervención, tendrían que estar, por ejemplo, guiadas por la capacidad de detectar riesgos. Y no se puede hablar de riesgos solo cuando hay denuncia, porque puede haber mucho riesgo sin denuncia. De hecho, vimos, la mayoría de los femicidios son en el marco de relaciones de pareja o expareja, pero solo 1/3 de ellos tenía denuncias previas. Por lo cual hay una cantidad de denuncias judiciales, que no es lo mismo que antecedentes previos. Entonces, hay un montón de sistemas o países que han desarrollado, sobre todo a nivel de los gobiernos locales, mecanismos de detección de riesgos. Y en el marco de esas investigaciones, ¿qué aparece? Aparece la prevalencia del femicidio íntimo, es decir, del problema de la violencia doméstica como un ámbito particularmente riesgoso, de riesgo letal, no confundir el riesgo de violencia de género en general con el riesgo letal, es decir, el riesgo de ser asesinada, y aparecen una serie de indicadores muy concretos que nosotros todavía ni siquiera medimos. Nosotros estamos haciendo una primera experiencia en Santa Fe de volver sobre expedientes judiciales para medir qué nivel de presencia de estos indicadores, que están estandarizados internacionalmente en sistemas de detección de riesgos, aparecen en esos casos. En los de femicidios y en los que están siendo investigados, por ejemplo, por tentativas, por lesiones o por amenazas, en apariencia, estos últimos, hechos menores, que podrían tener un montón de indicadores de riesgo de violencia letal, que exigen intervenir antes de que la violencia letal se produzca. Y esas intervenciones antes probablemente no tengan que ver con intervenciones judiciales, sino con intervenciones de otras áreas de gestión alrededor de los casos. Típicamente los sistemas de salud, pero también los servicios sociales, servicios habitacionales. Uno podría ir pensando y encontrando intervenciones muy, muy específicas. Voy a poner un ejemplo de uno de los riesgos que aparece mencionado todo el tiempo en todos los informes internacionales y en todos los sistemas de detección de riesgos, porque es solo una línea política muchas veces muy abandonada, pero que permite, si uno toma conciencia, desarrollar intervenciones en distintos niveles, que es la política de armas de fuego, el uso, la disponibilidad de armas de fuego en contextos de violencia de género. Está estandarizado como un indicador de riesgo de letalidad alto, no limitado al uso de armas de fuego en el episodio que se denuncia, sino la noción esta de disponibilidad más amplia, ¿no? Que además tiene matices sumamente interesantes de acuerdo a centros urbanos, centros no urbanos, bueno, países que tienen distintos niveles de regulación, pero ciertamente una política preventiva específica muy desatendida es la política vinculada al uso de armas. 1 de cada 4 femicidios en Argentina es con armas de fuego. Otra práctica que apareció, que no estaba considerada al principio en los sistemas de advertencia de riesgo de letalidad, es el estrangulamiento, que incluso en las investigaciones judiciales aparece muy desatendido, porque muchas veces no deja marcas. Entonces, en términos de pericia o de registro médico, es una cosa que queda soslayada, puesta a un costado,
Pero en estos sistemas de advertencia de riesgos, no es cualquier violencia la que da indicador de riesgo letal. Por ejemplo, el uso o la disponibilidad de armas de fuego, la existencia de prácticas de estrangulamiento. De hecho, casi todos estos sistemas han sido desarrollados centralmente en Canadá. Y la primera actualización que han tenido ha sido esa, la de la inclusión del estrangulamiento, porque cuando empiezan a ver qué casos no están siendo prevenidos eficazmente o qué prácticas aparecen en casos donde finalmente las mujeres fueron asesinadas, había una alta prevalencia de episodios previos de estrangulamiento. Y una de las cosas que detectaron es que había que trabajar mucho sobre dos niveles ahí. Uno, la detección en los servicios médicos, como extremar la capacidad de atención y de atención, digamos, de prestar atención a esta práctica como una práctica relevante, digamos, riesgosa, y consignarla de esa forma, pero también la autopercepción de las víctimas, que en general tienen una tendencia a desatender. Se supone que cuando una víctima va a denunciar judicialmente, ya tiene una cierta percepción del riesgo. Pero cuando esas informaciones entran por otros lados, centralmente servicios sociales, sistemas de salud, a veces sistemas educativos, suele no haber percepción de riesgo. Entonces, que los gobiernos locales tengan capacidad de detectar situaciones de riesgo, también sirve para trabajar con las personas en modificar esos patrones de desatención. No en un sentido alarmista, sino de generar conciencia respecto de que se está frente a ciertas circunstancias de riesgo de letalidad. Por supuesto, no aislados. Yo elegí estos dos criterios para conversar acá, pero después aparece, por supuesto, la existencia de dependencias económicas, la existencia de la contemporaneidad en la disolución del vínculo o el armado de una nueva pareja. Es decir, no cualquier circunstancia de vínculo de pareja o expareja es en sí una situación de riesgo, sino que cuando uno va poniendo foco frente a las violencias, encuentra que hay varias que concurren. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros no tenemos como país? Sistemas de detección de riesgo. Porque los sistemas de atención de denuncia trabajan con informes de valoración de riesgo y demás, pero ustedes saben, son estos informes que son muy subjetivos, dependen mucho de la intervención. Por supuesto, ninguno de estos sistemas predice, sino que lo que ofrecen son informaciones para pensar otro tipo de intervenciones o políticas. Pero como decía, por ejemplo, poder trabajar con políticas de control de armas, con la posibilidad de desarrollar intervenciones en ese campo que no se limiten solo a prohibir o generar algún tipo de interdicción en la disponibilidad del arma cuando tengo una denuncia en el caso concreto, sino generar políticas comunitarias de prevención de violencia en relación con estas cuestiones, pensar el abordaje en términos sanitarios de la violencia con prescindencia de la existencia o no de denuncias, la posibilidad del desarrollo de mesas locales de atención y de prevención de la violencia, que utilizan la judicialización de los casos como un recurso de información, pero que no limitan el desarrollo de sus políticas a la intervención puntual en casos judicializados, sino para pensar modelos de gestión, por ejemplo, o de abordaje territorial. Una de las cosas que está menos exploradas, porque también se instalan estos eslogans que son importantes en ciertos momentos, pero que dificultan la política pública en otros. Por ejemplo, la violencia de género no reconoce clases sociales. Es cierto, como eslogan, pero cuando uno mira, encuentra que hay una cierta prevalencia de las violencias asociadas a ciertas condiciones estructurales, no definidas con estas cosas clasistas o racistas de los pobres son más violentos, sino que lo que permite advertir es que la violencia circula distinto en lugares donde hay derechos satisfechos que en lugares donde hay derechos insatisfechos. Básicamente porque podemos imaginar un montón de formas de analizar eso sin caer en estas falacias argumentales que lo adjudican a un cierto sujeto y nada más, sino pensar cómo las intervenciones también sobre el ambiente, las intervenciones sobre las condiciones socioeconómicas y comunitarias influyen en las posibilidades de que la violencia sea un recurso en el marco de las relaciones interpersonales. Por supuesto que esa dimensión siempre es central, pero se juega también en las condiciones de oportunidad y de tolerancia
social en la que se inscriben. Y en ese punto, esa carencia enorme, o el punto diferencial, por lo menos lo que muchos pensamos, es que puede empezar a revertirse precisamente a partir del análisis de las posibilidades de intervención en el marco de gobiernos locales, desde áreas que en principio en general no son convocadas para estos temas, y abandonar un poco este recorte o este sesgo que nos plantea todo un abordaje y un avance que debe mantenerse y optimizarse, pero de ninguna manera limitarse a eso, planteado sesgado por la intervención puramente judicializada de los casos, sino empezar a pensar en otros términos respecto de este conjunto de obligaciones para poder tallar en las condiciones que aparecen presentes cuando llegamos al final en el análisis de qué pasó o de qué circunstancias rodearon una cierta cantidad de casos de femicidio. Yo hasta ahí estaría, creo que hablé un montón, si es un poquito largo por ahí, pero bueno, por supuesto disponible para preguntas y todas estas cosas. Gracias, Un montón. Estamos dentro de lo previsto. Agradecerte porque No, a ustedes la escuchan. A mis oídos ha sido sumamente clara y creo que muy interesante cómo fuiste trabajando más lo macro, ¿no? Desde Naciones Unidas, cómo fuimos bajando hacia lo regional, nación, para poder desembocar finalmente en la posibilidad de pensar políticas de prevención locales, así que muy, muy interesante. Tenemos unos 10, 20 minutos de intercambios, si gustan. Podemos ir tomando la palabra. Si están acostumbradas a usar Zoom, pueden ir levantando la manito quienes estén interesados en tomar la palabra. Si no, pueden también escribirlo por el chat. Pueden ir prendiendo los micrófonos ordenadamente y hacer los aportes que consideren. Preguntas, aportes, comentarios desde su lugar de trabajo. Ahí veía una mano levantada de Carlos, pero sobre Hola, buen día. Buenas, Carlos. ¿Cómo te va? Bueno, en principio yo me incorporo a estas charlas por primera vez, dado la posibilidad que me ha dado Constanza desde el municipio de General Alvarado para poder escuchar estas cosas. Mi función es de director de un centro de formación profesional, el 401 de Alvarado. Nosotros algunas cosas estuvimos haciendo en el 2019 con las chicas de NUN y, digamos, pudimos trabajar un poco con algunos alumnos y con algunos instructores. Digamos, surgieron charlas y debates bastante interesantes, pero más allá de que hacía mucho que no escuchaba una alocución tan clara y concreta sobre este tema como la que acabas de hacer. ¿Es Ileana? Ileana, bueno, que acaba de hacer Ileana. Por fin, digo, yo que soy técnico, digo, me gusta lo esquemático, digamos, lo abstracto, digamos, y fue casi estrato por estrato, digamos, desde como lo marcaste vos. La preocupación que hoy yo tengo desde el Centro de Formación Profesional son dos. La primera, y por lo que veo no estoy lejos de lo que realmente pasa, es la detección, fundamentalmente la detección. Y lo segundo es, una vez que lo detectamos, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Digamos, ¿qué estructura, qué marco normativo tenemos? Es decir, y yo le agregaría una tercera, que es, digamos, la primera de todo eso, es que más en un ambiente muy técnico como el que manejamos nosotros, donde hay una presencia masculina importante y que, digamos, que viene arrastrado con una cuestión de años, una cuestión social y un montón de cosas que cuesta que esa cabeza se abra a empezar a pensar en otras cosas. Esos son más o menos el miramiento que yo hago del centro y de las situaciones en las cuales
algunos instructores me han comentado, pero como que han quedado en la situación de no saber qué hacer. Entonces, y la verdad, honestamente, voy a ser totalmente honesto, yo tampoco supe, digamos, guiarlos en algo. Entonces, es evidente que necesito información, necesito capacitación, las estadísticas son muy importantes, todo esto que acaba de marcar Ileana yo no lo conocía, lo desconocía, no me ha llegado desde educación lo que debería haberme llegado con este tema. Entonces, es como que tenemos que empezar a buscar nosotros los caminos. A raíz de eso, a mí lo que más me importa es el hecho de que con diferentes proyectos que estamos trabajando y que ahora voy a elevar al IPFL también, un proyecto muy claro de las chicas de Ni Una Menos, para trabajarlo en forma virtual con los instructores y demás, también me gustaría tener un feedback, una ida y vuelta con ustedes, mucho más interesante, porque nosotros somos un servicio educativo, y como tal, nosotros tenemos que estar constantemente educando, no solamente en los cursos que tenemos, sino también en aquellas cosas que asisten, en este caso, a la violencia, desde todas sus áreas, desde todas sus formas. Yo siempre digo que la reina y soberana en un sistema educativo, y ahora lo voy a ampliar a todas las, tiene que ser la palabra, no hay otra forma, ¿está? Más allá de que hay situaciones que se tornan violentas y que las respuestas después son violentas. Pero lo principal es que tenemos que entrar en un debate, y dentro del debate poder hablar y conversar y demás. Y después, este tema de la violencia de género, digamos, una violencia que siempre estuvo, lo acaba de decir Liliana, siempre estuvo, pero que ahora lo estamos viendo. Entonces, lo estamos viendo porque lo estamos mostrando. Esto es una cuestión casi de comunicación, no porque esto siempre estuvo. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho, y mucho más aquellos que tenemos a cargo un servicio educativo. Necesitamos mucho de ustedes en cuanto a la información porque no nos está llegando por otros lados. Más allá de la intención personal que tengamos nosotros de capacitarnos, no nos llega comunicación o trabajo para hacer en grupo, o trabajo para tratar temas específicos, particulares, porque hay que muchas veces todo esto que contó Ileana, hay que por ahí desmenuzarlo un poquito para llegar a lo territorial, ¿no es cierto? Pero sin olvidarnos de lo macro tampoco. Así que nada, eso es lo que yo quiero plantearles desde acá. Desde acá el Centro de Formación Profesional, por supuesto, el 401 de Alvarado está a disposición. Y básicamente también pedirles, aprovechar ahí el momentito, si en algún determinado momento podemos hacer con nuestros instructores una conversación así tipo con Zoom y demás, como para tratar algo más. Es muy necesario que el instructor tenga la capacidad, la realidad y tenga la justeza de cómo detectar una situación de violencia, no solamente en el aula, sino en los lugares de cada uno de los alumnos donde viven, en su cuestión, porque muchas veces lo detectan. Nos ha pasado casos de, por ejemplo, que el marido le dice a la mujer, insiste la mujer le cuenta a la chica que está en el curso, le cuenta a la instructora de que el marido no está de acuerdo que haga el curso, ¿no es cierto? Bueno, la instructora le hace todo para que siga. Resultado, viene una vez más y ya está aislada, ya como distante, y a la tercera vez ya no viene. 2 más 2 es 4 acá. ¿Está? Ahí hay una presencia de una persona, en este caso masculina, que está diciéndole que no quiere que se capacite. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Cuando debería estar contento de que la persona tiene la iniciativa de capacitarse, de aprender cosas nuevas y demás. ¿Sí? ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos manejamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué decimos? ¿Está? Carlos, Bueno, yo sí. si mal no registré, entonces tal vez las consultas debieran ser, bueno, en el ámbito educativo, ¿cómo detectamos casos? ¿Qué hacemos cuando los detectamos? Claro.
y cómo hacemos en un ámbito masculinizado. Tal vez Ileana pueda facilitarnos alguna información en ese sentido, o poner a disposición algún documento que podamos llegar a consultar, y si no, tal vez Lolo o los compañeros del CEU Miramar o Constanza de la Dirección de Políticas de Género, incluso nosotras desde la Secretaría, nosotras desde la Secretaría ya adelanto que nos ponemos a disposición para trabajar con ustedes, pero tal vez los compañeros y las compañeras de la universidad en un caso y del municipio. Perdón, te voy a interrumpir. Sí. Sos una persona joven. Tratame de vos. Porque me decís de usted y me hace sentir recontra viejo. No fue la intención, no, yo poseo a todo el mundo. Bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. Bueno, sí, yo no tengo ningún problema, es decir, creo que acá hay un correo electrónico, si querés yo te mando después el correo mío particular o del centro y nos ponemos en contacto por ahí para no interrumpir esto, no hay ningún problema. Sí, No, digo, yo tampoco tengo como receta, o sea, como para todo, no quisiera decir, esto con esto, no. Porque precisamente creo que lo que nos falta es como este proceso de discutir, bueno, qué herramientas. Lo que sí tengo una obsesión, desde que era funcionaria, que tengo esta obsesión instalada, y que no abandono, que es, en la Argentina, más del 70% de los municipios son de hasta 100.000 habitantes, ¿no? O sea, es como, si consideramos el país entero. Y siempre pensé que esa era una variable que había que considerar para pensar esto, en el sentido de que en comunidades muy pequeñas, muchas de las herramientas que son pensadas, o más pequeñas, digamos, que son pensadas desde la metrópolis, no sirven por muchas razones, y que hay un montón de ventajas en las comunidades pequeñas que no hay en las metrópolis y que por lo tanto no son ponderadas o que no son tenidas en cuenta cuando uno tiene que pensar estas preguntas que hacías de qué manera, ¿no? Porque, digo, bueno, ¿cómo pienso yo en general estos esquemas? ¿Cuál es la ventaja para mí muy superior en muchos temas de los lugares más pequeños y la posibilidad de mesas de articulación en relación con ciertos temas que en otros casos son imposibles? Pero si uno pensara en mesas locales de trabajo de estas agendas, que tengan como primer lugar, por ejemplo, ver cómo construye uno un sistema de información útil dirigido a esto, a la detección de la prevención, ¿no? Cómo estandariza ciertas informaciones que son importantes considerar, quizás no para la intervención en el caso concreto, porque estabas planteando lo de esta persona que no va. Me hace acordar, una vez yo di unas clases en Tandil, 3 días, iba una señora de 60 años, y el segundo día me dice, se me armó un quilombo en mi casa anoche, porque llegué tarde, porque sé yo qué. Y yo sentía una angustia, porque digo, sentía culpa, yo me vuelvo a mi casa, digamos. Pero ella al otro día, con una astucia total, le dijo algo así como, se levantó y entonces ella salió un poco más tarde. Dijo, ¿no vas? Y dijo, no, en realidad le comenté a la persona que a vos no te había caído bien, así que entendió que no vaya hoy. Entonces el tipo, en ese caso, sintió que era un señor muy grande, una vergüenza así como, no, anda. Pero se resolvió bien, pero yo pensaba, bueno, mirá si esto no se resuelve de esa forma. Lo que produce es una reacción o una intervención, en lugar de resolverse simpáticamente, se resuelve de una forma, como que en realidad lo que hay ahí es un indicador de que hay algo en esas formas de relación que debe ser trabajado desde un montón de lados, que no puede depender solamente de las posibilidades de ella que lo registró, pero la cantidad de personas que no lo deben registrar o que deben anular diciendo, bueno, no quiero que lo voy a decir coloquialmente, no quiero que me rompa las bolas, no voy más, digamos, estas cosas que, porque todo el tiempo estamos negociando situaciones de esas características y no todas las percibiríamos como violentas. El punto es cuando nosotros, como efectores estatales, registramos informaciones de esas características. ¿Cómo pensamos una política pública que genere entorno para que esa persona en lo individual tenga otras responsabilidades? Porque también sería fantasioso pensar en la intervención solo a partir de la advertencia caso a caso. Ahora, esta idea de mesas locales para mí es muy interesante pensarlas sin
digamos, sin demagogia, sin esta idea de, quizás sin tanto anuncio al principio porque generan una expectativa muy alta, sino pensadas como un insumo de trabajo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar esta serie de cosas? ¿Qué tipo de responsabilidades ligadas a estos fenómenos podemos administrar? ¿Qué información podemos tener para General Alvarado, por ejemplo? Ver cómo han sido, cuáles son las circunstancias, qué memoria de cómo ocurren las violencias hay acá. Y en lo que aparecen como circunstancias o factores de riesgo en general, hay un montón, así como yo puse el ejemplo de las políticas de armas, que uno podría empezar a trabajar sin decir, che, García la amenazó, o García tiene un arma y es un loco violento, digamos, voy a intervenir en este caso, sino porque uno ya sabe que hay una cierta estandarización en que ese es un factor de riesgo, decir, bueno, pensemos una política local para trabajar esta cuestión. O otro de los indicadores de riesgo que hay que trabajar con mucho cuidado es el consumo problemático. Entonces, poder decir, bueno, pensemos políticas de consumo problemático no como un fin en sí mismo, que está muy bien, porque son una política de salud y una responsabilidad estatal, sino también, bueno, en este espacio de mesa local, también cómo trabajo esta otra cuestión. Después, también empezar a pensar los trabajos estos de formación y demás sobre masculinidades, sobre formas vinculares, incluso, esto se me viene ahora, pero en México, por ejemplo, se hizo durante mucho tiempo la encuesta nacional de relaciones en el ámbito familiar, algo así era el nombre, no recuerdo. Pero que fue una estrategia que se dieron para trabajar violencia sin decir estamos encuestando violencia, porque si uno encuesta violencia hay mucha retracción, de hecho las encuestas, por ejemplo, incluso anónimas, no dan información útil sobre violencias sexuales, porque las personas no hablamos de cuando hemos sido victimizadas sexualmente, ni siquiera anónimamente, frente a la inquisición de una encuesta, ¿no? Habrá algunas que encuentran en esa herramienta una posibilidad, pero está bastante demostrado que aparece un registro muy bajo. Entonces, se dieron una encuesta que está metodológicamente está colgada, y qué sé yo, que se llama encuesta de relaciones de familia. Entonces las preguntas que tiene son de un montón de aspectos, no tan directamente o tan causalmente vinculados con la dinámica de la violencia, sino más bien con dimensiones vinculares, en términos afectivos, personales, económicos, culturales, en fin, una serie de información. Pongo esto como un ejemplo, digamos, de cosas que yo a veces pienso en las escalas locales, se pueden a lo mejor trabajar con herramientas que, nada, si uno va a decirle al INDEC, hagamos una encuesta nacional de relaciones de familia, que es como se hace en México, nos va a agarrar el 2050, es carísimo, un montón de cosas, un montón de dificultades, pero a nivel local hay posibilidades de vincularse con herramientas que ni conocemos. Y en ese punto me parece que poder trabajar la dinámica de las formas, de los vínculos entre varones también, de cuáles son los estímulos yo no conozco mucho de masculinidades, o sea, pero claramente creo que es un tema vacante, que además hay que empezar a prestarle mucha atención, porque no alcanza con el esclarecimiento feminista, también hay que poder generar herramientas para que salgamos de la dicotomía, los varones son malos, las mujeres son víctimas, digamos, y podamos pensar también en unos términos más complejos. Pero creo que ahí uno tendría 3 niveles de trabajo, y pienso que sí, esto que decías vos de la información, uno puede saber qué información tiene que empezar a reunir sobre la base de estas experiencias comparadas, pero no puede prescindir completamente y siempre de información. Pues pensar en el desarrollo de sistemas locales de información para pensar luego políticas es algo clave. Y sí pienso que mientras tanto, porque hay que gestionar, porque hay que intervenir, uno puede en alguna de estas líneas, que son trazos gruesos, empezar a pensar un link entre esas políticas sectoriales y la cuestión de la prevención de la violencia de género. Lo hice re largo. Yo quería hacer una acotación, me parece fantástico lo que plantea Ileana en relación al planteo formulado por Carlos. En realidad nosotros acá en General Alvarado tenemos una mesa local que está funcionando activamente, y bueno, aprovecho para hacer la invitación a Carlos para que se pueda sumar desde el Instituto de Formación Profesional.
Me parece que es desde ahí donde estamos trabajando y apuntamos a esto, esa es una de las patas, pero sí es muy importante, retomando por ahí lo que se planteó en la charla, que empecemos a diseñar a nivel local, sobre todo con otros efectores que no seamos específicamente las áreas de género o los efectores directos del diseño de la implementación de política pública de género, sino que esto sea transversal y poder tener en cuenta o definir cuáles son los indicadores que en nuestro distrito, digamos, podemos ver o generar, serán los que nos generen alarma, porque a veces, si no, hasta que no está la denuncia o hasta que no pasa algo muy grave, no se llega al área de género, o hasta que la persona no se anima a vincularse con alguien que la atrae. Es importante primero esto de generar esta red con nosotras, que digamos estamos en formación, obviamente, y desde la mesa lo estamos intentando, pero también por ahí que celebro esta participación de tantos efectores de distintos espacios, que por ahí, no sé, en una mesa de entradas puedan detectar algo, poder ya abrir o despertar este sentido especial que uno tiene que tener para, o sea, con perspectiva de género, ¿no? Pensando que esto es algo que nos atraviesa a todos y todas, y en realidad con muy poco podemos ayudar un montón. Así que en realidad, más allá de la invitación a todos los que se quieran sumar a la mesa, después lo podemos charlar por privado, tenemos algunos proyectos para implementar post pandemia, así que también eso lo podemos articular, que es lo que nos va a permitir generar esta red que creo que tenemos que seguir fortaleciendo. Mira, fíjate vos que lo importante que acabas de decir, Constanza, que se me acaba de ocurrir algo que, digamos, un ejemplo para darles a ustedes también de la importancia de la comunicación, la charla, el día a día, el boca a boca, porque nuestro trabajo en el Centro de Formación Profesional comienza a ser más, digamos, más sólido en lo que es la violencia de género y todo, con la entrada de una instructora, digamos, que pertenece a Ni Una Menos. Entonces, este director, en diálogo constante con ella, charlando, hablando, en el chiste, en el día a día, en todo esto, uno se fue interiorizando también de muchas cosas y comenzó como, digamos, a abrirse a pensamientos que uno creía que eran los correctos, a decir, perdón, para, esto que estoy pensando, ¿está bien? Desde ahí comenzamos a trabajarlo. Desde ahí comenzamos, imagínate que lo importante, pues si bueno, hay una mesa, genial. Entonces desde ahí también tenemos que comenzar a trabajarlo. Pero a mí me interesa dentro de todo también que lo podamos hacer llegar también a los instructores. Es lo que más, digamos, lo que más me importa, porque en realidad son ellos los que están de frente, digamos, con las problemáticas. Carlos, para sumar, si querés fijarte, también te escribió por privado Lolo del SEU Miramar para poder articular algunas acciones. También comentarles, porque me fueron ahí escribiendo por privado, que están algunas personas teniendo dificultades con la conectividad, que lo estamos grabando, y este encuentro, así que seguramente vamos a estar viendo cómo entre el municipio, el CEU y nosotras desde la facultad, cómo hacemos para poder difundirlo y que quienes puedan o quieran revisar este encuentro o quieran extendérselo a otras personas que tal vez no pudieran participar, puedan hacerlo. ¿Les parece si una o dos personas más tienen algún otro aporte para hacer? Estamos bastante jugaditas con los tiempos, pero si alguien más quiere tomar la palabra, podemos también continuar con el intercambio, tal vez de otra área o incluso también desde educación. Bueno, no estoy viendo a nadie que me esté pidiendo la palabra por el chat. Así que quien desee prender el micrófono, yo si quieres puedo seguir charlando de este tema porque me recontra interesa, estoy totalmente a full con esto, pero tampoco me quiero capitalizar toda la reunión. A mí me parece que
a las chicas por ahí deben tener alguna cuestión más para comentar, pero yo, si ustedes quieren, yo tengo 100.000 preguntas para hacer, más o menos. Igualmente vamos a tener un próximo encuentro, acá estaba buscando justo la fecha, bueno, no sé si me siguen viendo, pero yo me quedé sin pantalla, ahí está, me quedé con la pantalla en negro. El 2 de julio, o sea, la semana que viene, si no me fallan las cuentas, porque también estudié Derecho y no estudié Matemáticas, nos va a estar acompañando Claudia Anzorena, así que también vamos a poder continuar el debate con ella. Si no hay más intercambios o no hay preguntas como para seguir sumando en el encuentro de hoy, por mi parte agradecerte, Iliana, nuevamente por estar acompañándonos. Siempre nos dejas, por lo menos a mí que te sigo obviamente hace un montón y que formo parte, o tengo el placer de formar parte del grupo de trabajo que dirigís, siempre escucho algo nuevo, siempre me aportás algo nuevo en términos personales y profesionales, así que agradecerte desde ese plano también, y agradecer obviamente al municipio, a Constanza y a Fernando, que también lo veía por ahí conectado, por seguir confiando en nosotros para acompañarles en la implementación de la ley Micaela, y obviamente a los compañeros del SOU Miramar por las articulaciones y por hacer posible estos encuentros. No sé si Constanza querías tomar la palabra o Iliana quieren tomar la palabra para despedirse. Yo por mi parte ya me voy despidiendo. No, yo solo despedirme, quitarle cualquier connotación de tipo receta o solución mágica a la intervención, más bien yo lo que pretendí fue compartirles por dónde van las reflexiones, qué herramientas, qué cosas me parece que tenemos que no están siendo puestas en juego en estos debates, que son muy angustiantes, porque, bueno, la verdad es que cuando se produce un resultado de femicidio o una cosa así, eso demanda mucha energía, porque también la intervención judicial todavía es deprimente en general, salvo honrosas excepciones, entonces siempre se nos demora el momento de pensar en las políticas preventivas, que políticamente no lucen muchas veces, porque en todo caso también sabemos que vamos a tener impactos, aún con éxito va a seguir habiendo hechos, entonces hay que tener un estado mental de mucha convicción del sentido de la actividad, pero era básicamente eso, como poner a rolar una pelota con algunas intuiciones, informaciones, para tener de dónde apenas empezar a discutir esto. Y por supuesto reiterar el agradecimiento, porque siempre es un privilegio monopolizar un rato la palabra. Así que de verdad muchas gracias por la escucha y por la invitación. Bueno, desde acá nada más que agregar, agradecer muchísimo la palabra y la intervención de Iliana, porque ha sido sumamente clarificadora y nos deja a todos pensando, así que eso es lo importante para poder seguir construyendo. Bueno, agradezco la presencia de todos, el tiempo, y nos encontraríamos la semana que viene para el último encuentro de este curso. Gracias a todas y todos.